Buenas tardes, bienvenidos señoras y señores en este informativo víspera de la noche de Reyes. Ya saben que en este día es en el que para muchos se cumplen las ilusiones que llevan esperando todo el año. Una de las mayores ilusiones sin duda es que disminuya el número de accidentes de tráfico en la carretera. Parece ser que las campañas de la DGT están dando resultado y así se ha conseguido, sobre todo en Asturias, donde han descendido de forma importante el número de accidentes y de víctimas mortales en las carreteras asturianas en los últimos 5 años, por encima incluso de lo que descendió en toda España. Les vamos a hablar de eso, pero además, por supuesto, estaremos con los protagonistas de esta noche, con los Reyes Magos y sobre todo con los niños. Comenzamos con este informativo de hoy. Asturias es ya la región española donde más bajan los accidentes de tráfico. El Principado ha registrado entre el 2003 y el 2008 una reducción del número de fallecidos en las carreteras del 61%. La región tuvo 41 fallecidos en el 2008, un 10% menos que en el año anterior. En Sama de Langreo todavía se habla hoy del incendio producido en un edificio de 22 viviendas el pasado fin de semana. Los vecinos del inmueble ya han podido volver al mismo y han comenzado las tareas de limpieza, ya que todavía no están en las condiciones adecuadas. La rápida actuación de los bomberos y los medios desplazados al lugar evitó que el siniestro tuviera mayores dimensiones. Izquierda Unida solicitará la comparecencia en el Congreso del vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, para que explique los criterios y los números del nuevo sistema de financiación autonómica. Según el diputado de la coalición, no puede ser que los presidentes autonómicos tengan más información que la propia Cámara, que es la que tiene que aprobarlo. El índice de precios al consumo armonizado de diciembre, dato provisional que debe confirmar el Instituto Nacional de Estadística, indica que Asturias, como el resto de España, terminó el 2008 con una subida de precios de apenas un 1,5%, la tasa interanual más baja en casi una década. El Sporting no mostró su mejor imagen en su regreso a la competición liguera y cayó en la Rosaleda ante el Málaga por 1-0. Los rojiblancos deben centrarse ahora en el partido de Copa del Rey del próximo miércoles, que les medirá al Valladolid. El Principado asturiano ha registrado entre el año 2003 y 2008, es decir, en los últimos 5 años, una reducción importantísima del número de fallecidos en las carreteras, del 61% concretamente, lo que sitúa a nuestra comunidad como la que ha tenido mayor descenso de la siniestralidad en la carretera en ese periodo, en esos 5 años, por encima de la media nacional, que se situó en el 45,9%. Así, Asturias tuvo 41 fallecidos el año pasado, es decir, un 10% menos que el año anterior, cuando fueron 50, y lejos de los 116 muertos que se registraron hace algo más de 5 años. El delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, resaltó la importancia de las campañas de prevención y concienciación desarrolladas por el Gobierno desde 2003 y la puesta en marcha del carnet por puntos para alcanzar los objetivos marcados de una reducción del 40% de las muertes en accidentes de tráfico en 2008 y un 50% en 2010. En accidentes mortales en carretera, es decir, en el número de accidentes, la disminución ha sido del 44%, media española, 60,2% media asturiana. En víctimas mortales en carretera, la variación ha sido del 45,9%. En Asturias el 61,2%. En cuanto a las causas de los accidentes, 5 de cada 6 se producen en carreteras convencionales frente a una siniestralidad mínima en autopistas y autovías. En cuanto al perfil de las víctimas, en 2008 se redujeron los fallecidos de entre 18 y 44 años, mientras que se incrementaron en 5 los fallecidos de entre 45 y 64 años. En buena parte de estos accidentes está el alcohol, el exceso de velocidad o las distracciones. En algo más de la tercera parte de los accidentes mortales está presente un porcentaje de alcohol en sangre por encima de lo permitido. La velocidad inadecuada fue el motivo que más muertos provocó el pasado año en Asturias, 11. En segundo lugar, las distracciones, con 10 fallecidos, es la segunda razón que explica los accidentes mortales en Asturias. Si se dan cuenta, sobre ambos se estuvieron manteniendo campañas de una forma intensa. La mayoría de los accidentes con resultado mortal se producen en fines de semana.
De hecho, 24 de los 41 accidentes de 2008 se produjeron entre viernes, sábados y domingos. En este mismo acto, donde ha facilitado estos datos, el delegado del Gobierno en Asturias ha aconsejado hoy a quienes vayan a circular por carretera en las próximas horas que extremen la precaución, sobre todo a partir de esta noche, dado el aviso de temporal de nieve que se prevé que va a afectar a toda nuestra comunidad, desde el interior incluso hasta la costa, a nivel de playa. Trevín, que aseguró que hay alerta por una ola de frío muy virulenta, recomendó hacer solo los desplazamientos imprescindibles y en esos casos incluso asegurarse de llevar cadenas, móviles cargados y las calefacciones de los vehículos en buen estado, ya que las condiciones serán complejas en la mayor parte del territorio asturiano. Alertando de que tenemos un aviso de un temporal extremadamente riguroso. De manera que todas aquellas personas que a lo largo de esta noche y sobre todo mañana tengan que hacer desplazamientos, que sean los desplazamientos imprescindibles y que tomen todas las medidas, especialmente en llevar cadenas, llevar los móviles cargados y con bastante batería, la calefacción que funcione bien en los coches. Es decir, lo primero, saber que nos vamos a encontrar con unas condiciones complejas que pueden afectar a gran parte del territorio asturiano. En Sama de Langreo todavía se habla hoy del incendio que se produjo en un edificio de 22 viviendas este pasado fin de semana. Los vecinos del inmueble han podido volver al mismo, sobre todo para llevar a cabo tareas de desescombro y limpieza, aunque todavía el edificio no está en las debidas condiciones. La rápida actuación de bomberos y de los diferentes medios que se desplazaron hasta el lugar evitó que el siniestro tuviera mayor importancia. El portal número 1 de la calle San Bernardo de Sama vivió este fin de semana momentos difíciles. A consecuencia de un incendio, el edificio tuvo que ser desalojado por completo y las 22 personas que vivían en él tuvieron que ser atendidas por efectivos sanitarios. 4 de ellas fueron dadas de alta in situ y otras 18 fueron trasladadas con intoxicación leve por humo a centros hospitalarios. Una de ellas todavía permanece ingresada. El fuego afectó sobre todo al salón de la vivienda donde se originó el incendio, el segundo F, que quedó destruido en su totalidad. El aviso de un vecino y la rápida actuación de los bomberos y los medios desplazados al lugar evitaron una tragedia. Una vez pasado el susto, los vecinos reconocen que se pasaron momentos de mucha tensión. Tensión muchísima, muchísima, porque claro, la gente, por ejemplo, los que estábamos abajo, pero los que estaban a partir del tercero, que estaban en la parte de arriba, pues claro, sobre todo la parte de aquí, porque la otra parte donde la iglesia pues ya era menos, pero la parte de aquí estaban todos muy nerviosos porque no podían salir de casa, el humo estaba en casa. A día de hoy los habitantes del inmueble ya han podido volver a sus casas, pero estas aún registran los efectos del incendio y no están en las mejores condiciones de habitabilidad. Todavía en casa hoy, que ayer estuvimos limpiando lo más eso, porque claro, del humo pues no hay quien es, en una habitación, la habitación nuestra, pues por ejemplo no podemos entrar porque no hay quien pare del olor que hay. Y quedó todo hecho bueno, pero lo importante es que no pasó nada, o sea que no hubo muertes ni nada, porque la gente que fue al hospital por intoxicación y eso, pues no sé si todavía, ayer todavía quedaba uno, pero los demás ya están todos en casa. Izquierda Unida va a solicitar la comparecencia en el Congreso del vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, para que explique los criterios y las cuentas, los números de ese nuevo sistema de financiación autonómica tan polémico y del que tanto hablamos en los últimos meses. Según el diputado de la coalición, el asturiano Gaspar Llamazares, no puede ser que los presidentes autonómicos tengan más información que la propia Cámara, que es la que en definitiva tiene que aprobar ese nuevo modelo de financiación. La petición de la comparecencia del vicepresidente económico del Gobierno forma parte de la petición de Izquierda Unida ante la Diputación Permanente para que hagan lo propio distintos miembros del diputado de Izquierda Unida para que el nuevo modelo aúne la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas y la solidaridad. Según Llamazares, el modelo ha de garantizar que exista ese equilibrio en materia de servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la justicia. Esa cuestión requerirá una mayor financiación por parte de la Administración central. La cuestión ahora, digamos, lo que oculta el Gobierno es la cantidad adicional que va a destinar
a la financiación de las comunidades autónomas. Y no la oculta en vano, porque es que es cierto que hoy el problema fundamental de los servicios públicos de las comunidades autónomas es la suficiencia. Es decir, el Estado español destina, en términos medios, con respecto al resto de la Unión Europea, 70.000 millones de euros menos a gasto social. Con lo cual, hay que ver los números. Nosotros creemos que un destino inferior anualmente a unos 6.000, 8.000 millones de euros adicionales sería insuficiente. Otra de las comparecencias solicitada por Izquierda Unida es la del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para dar cuenta sobre el salario mínimo, que afirman es insuficiente. Por último, también solicita la comparecencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, para explicar lo que está sucediendo en AENA, así como en el caso de la autopista de Alhuerna, que une Asturias y León, cuando numerosos usuarios quedaron bloqueados por la nieve. El Ministerio de Fomento se está convirtiendo en un experto en inaugurar, pero también en un experto en eludir su responsabilidad, ¿no? Y ha eludido su responsabilidad en el caso de la comunicación por carretera entre Asturias y el resto de la meseta, y está eludiendo su responsabilidad, por ejemplo, en las comunicaciones aéreas en los últimos días, ¿no? Mucho me temo que vaya a seguir eludiendo su responsabilidad o mandando a un propio, como quiere hacer en estos momentos en el Congreso de los Diputados, enviando al responsable de AENA, a la responsable de AENA, y no yendo directamente la propia ministra de Fomento, ¿no? Que parece que tiene alergia al Congreso de los Diputados. Hoy hemos sabido también, en el apartado económico todavía, que el índice de precios de consumo armonizado del mes de diciembre y por tanto de todo el año 2008, en un dato provisional que desde luego todavía debe confirmar el Instituto Nacional de Estadística, indica que Asturias, como el resto de España, terminó el 2008 con una subida de precios en torno al 1,5%, es decir, la tasa interanual más baja en los últimos 10 años. En concreto, este incremento del 1,5% interanual es el más bajo desde enero del año 99, cuando el indicador alcanzó el 1,4%. Se trata del quinto descenso consecutivo que experimenta la tasa interanual del IPC adelantado, es decir, los precios. Desde julio de este año, cuando tocó su techo del 5,3%, este indicador ha recortado 3,8 puntos, coincidiendo con el drástico recorte también del precio del petróleo desde julio y con el abaratamiento de algunos alimentos. Hace un año, en diciembre del 2007, la tasa interanual estaba en el 4,3%. En cualquier caso, el Ministerio de Economía prevé que la inflación continuará su tendencia bajista hasta mediados del 2009, cuando su tasa de inflación estará por debajo del 1% en el próximo mes de julio. Y debido a estos datos económicos, no solo las familias tendrán que ajustarse el cinturón en enero por la autorizada subida de la luz por encima del IPC, también lo tendrán que hacer las empresas en un momento tan delicado para la economía de muchas de ellas. El Ministerio de Industria aplicará a partir de febrero un incremento mensual del 5% en la factura de la luz de las 5 grandes plantas de producción industrial acogidas a la tarifa G4, pertenecientes a ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alcoa, todas ellas con instalaciones en el Principado de Asturias. Este recargo mensual se aplicará hasta la entrada en vigor de la nueva tarifa de último recurso al final del primer semestre, tras la que los usuarios de la G4 pasarán al mercado libre. Si se realizan todos los incrementos mensuales, el coste de la electricidad podría encarecerse en más del 25% hasta junio para este tipo de clientes. Empresas como estas, grandes consumidores de energía eléctrica, vienen denunciando desde julio del 2008, cuando se liberalizaron las tarifas de alta tensión, salvo las del G4, una pérdida de competitividad de la actividad industrial debido al aumento del coste de la electricidad. Este grupo de plantas representa en términos de volumen el 25% del consumo eléctrico. La subida llega además en un momento en el que Arcelor ha paralizado una parte importante de su actividad. Y hablando todavía de energía o de producción de la misma, una docena de actores de teatro llevaban a cabo este fin de semana frente al Ateneo de la Calzada, en Gijón, un simulacro de emergencias dentro de la campaña informativa de la plataforma regasificadora No. El objetivo es dar a conocer a los ciudadanos que existe un riesgo real en la construcción de esta regasificadora en el Musel, por lo que esta infraestructura, creen, debe contar con un plan de emergencias exterior. La plataforma regasificadora No realizaba un simulacro de emergencia ante un accidente con el que se quiere reclamar que se facilite a los ciudadanos un plan de emergencia por parte de la Administración para que sepan cómo actuar en caso de accidente.
ya que toda empresa considerada peligrosa debe contar con el citado plan, como así lo hace, por ejemplo, Repsol Butano, situada en la Campa Torres, o la térmica de Aboño, de Hidroeléctrica El Cantábrico Energía. Con este fin, durante el simulacro, los integrantes de la plataforma repartieron octavillas a los viandantes. Los actores se mezclaron con el público para, en un momento dado, al sonido de las sirenas de emergencia, comenzar a sembrar el pánico debido al accidente. Mientras unos actores hacían de heridos que agonizaban, otros llegaban representando ser los servicios de urgencia en medio de sirenas y humo simulado. Tras su actuación, los organizadores de la escenificación, de unos 15 minutos de duración, se desplazaron a la plaza del 6 de agosto para repetir el simulacro. El objetivo es que los ciudadanos tengan información sobre la instalación industrial que se va a construir en el puerto gijonés para que puedan opinar y tomar sus propias iniciativas. La gripe se encuentra en estos momentos en su punto más alto del año, tal y como reconocen los datos facilitados por las autoridades sanitarias. Y es que en los últimos días se han declarado en la red asturiana nuevos casos, lo que eleva la fase de incidencia a 584 afectados por cada 100.000 habitantes, es decir, una de las tasas más altas de gripe en toda España. Esta enfermedad está llenando las salas de espera de los centros de salud e incluso también las de urgencias del hospital. Por grupo de edad son los niños de 0 a 4 años los que presentan tasas más elevadas de gripe, como es habitual, aunque los adultos de 15 a 64 también superan ampliamente el umbral. En el cuadro clínico de los casos notificados, la presentación de la gripe es la habitual de todos los años: fiebre elevada, malestar general, aparición súbita, artromialgias, escalofríos y tos. La incidencia por sexo es en un 40% superior en el caso de los hombres y hasta un 3% de los casos detectados pertenecen a gente que estaba vacunada en esta misma temporada. Tan solo el 20% de los afectados por la gripe en edad de trabajar requirieron baja laboral. Donde más se está notando esta epidemia de gripe que vive Asturias es en los centros de salud, donde acuden en masa los afectados, e incluso en los servicios de urgencias ambulatorias y del hospital. No obstante, desde el área de sanidad del Principado piden a la población que no acudan a las urgencias del hospital por una gripe, salvo complicaciones, ya que pueden colapsar este servicio perjudicando a casos más graves. El próximo miércoles, después del día festivo, después del Día de Reyes, comienzan en Asturias las rebajas. Lo hacen varios días más tarde, 5 días más tarde, que en 4 comunidades autónomas. El gasto medio de los asturianos durante estas rebajas de invierno se va a situar en unos 112 euros por persona. Eso es lo que nos gastaremos cada asturiano en esas rebajas de invierno, según la Federación de Usuarios y Consumidores. Establecen ellos que el promedio nacional se encuentra en 106 euros, lo que supone además un descenso del 15% respecto a la campaña del año 2008. Se trata además de la segunda vez que el consumo en las primeras rebajas del año retrocede en esta década, puesto que el año pasado ya bajó al comenzar a empeorar el clima económico. La Federación de Consumidores y Usuarios estima que el gasto caerá en 15 comunidades autónomas en relación al año anterior, entre ellas Asturias. Este retroceso se debe a que el alza de los precios de los servicios básicos, unido a los gastos extra durante la celebración de las fiestas, tiene muy debilitada la economía de los consumidores, que tienen que hacer malabarismos con su sueldo para poder llegar a fin de mes. Según una encuesta a 3.000 consumidores de toda España, la Comunidad de Madrid y Cataluña serán las regiones más consumistas, con un gasto medio de 120 y 114 euros, y por encima de la media estatal también estará Asturias. Desde las asociaciones de consumidores se recomienda a los compradores que realicen un consumo racional y que sigan una serie de pautas, teniendo siempre presente que los descuentos nunca deben repercutir en la calidad. La temporada de rebajas arrancará el miércoles en Asturias, mientras que en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Extremadura y Murcia ya han comenzado desde el pasado día 2. Para gastar en las rebajas o en cualquier otro capricho, Asturias es la región que más dinero va a destinar en el sorteo para la Lotería del Niño de mañana, esperando que caiga un buen pellizco. Loterías y Apuestas del Estado ha consignado para Asturias una media de 35,8 euros por asturiano, la mayor consignación por habitante en toda España, y 10 puntos por encima de la consignación de la media nacional, que es de 25,91. Al Principado le sigue la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Las menores consignaciones son las de Melilla, Ceuta, Baleares y Extremadura. En el Principado se consigna un total de 38 millones
millones de euros para este sorteo del niño, mientras que Asturias fue, además, la segunda región en ventas en el sorteo extraordinario de Navidad, aunque en realidad es la primera porque se encuentra por detrás de Melilla. Así, mañana los asturianos esperan volver a tener la suerte de cara, como en el pasado sorteo de Navidad. Y hablamos ya de cultura para terminar este primer bloque. El joven artista asturiano, licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, Jorge Nava, clausuraba este mismo fin de semana su exposición Todavía vivo en la Sala Borrón de Oviedo. Nava obtuvo el premio Asturias Joven de Artes Plásticas en el año 2007. Gracias a ese galardón, Nava ha podido exponer su obra dentro de la muestra de artes plásticas en compañía de otros 6 artistas premiados en esta Sala Borrón y en salas de exposiciones de Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla-León. Junto a estos destinos nacionales, los trabajos de Jorge Nava se exhibieron también en Francia y en Bruselas. El Premio Asturias Joven de Artes Plásticas brinda además la ocasión de realizar una exposición individual en la Sala Borrón. Volvemos a hablar hoy en nuestra entrevista de la situación en Oriente Medio, ya que jamás ha renovado sus amenazas a Israel y ha asegurado que tiene miles de bravos combatientes dispuestos a luchar contra el ejército israelí en toda la franja de Gaza. Allí se está desarrollando con estas amenazas también ha llegado una nueva negativa de Israel, en este caso a aceptar observadores internacionales en esa franja de Gaza en caso de un alto el fuego. Junto a ellos irían equipos para buscar y destruir los túneles a Egipto que permiten a la organización palestina rearmarse. Se cumplen hoy precisamente 10 días de enfrentamientos y de ataques de Israel cuyos bombardeos han provocado ya la muerte de más de 500 personas y nos han dejado a diario escenas de gran dramatismo por televisión. En todo el mundo se suceden los actos de repulsa hacia esta situación, así ha sido en los últimos días, lo sigue siendo. Incluso también aquí en Asturias se han llevado a cabo manifestaciones, fundamentalmente en apoyo del pueblo palestino, el gran perjudicado por esta guerra, dicen. Para hablar de este asunto tenemos hoy con nosotros a un asturiano, Juan Carlos Sevilla, que es el presidente de la Asociación de Amigos de España-Israel. Juan Carlos, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches, Víctor, muy agradecido de la invitación y si me permites yo estoy interesado en hacer dos... Seguro que hay algo que matizar a lo que acabamos de decir. Posiblemente, pero si hay tiempo luego lo haremos, pero me parece más relevante hacer, digamos, dos brevísimas acotaciones. Una sería dar en nombre propio de la Asociación las gracias a de la Asturias por permitir hoy más que nunca que nuestra voz pueda ser oída. Trataré de emplear parte del tiempo por lo menos en restañar la imagen absolutamente deteriorada que tiene el Estado de Israel. Y luego quisiera hacer otra brevísima consideración que me parece pertinente también y justa en el sentido de manifestar nuestro dolor, nuestro pesar por todas, y digo todas, las víctimas inocentes que está produciendo, que está cobrándose esta guerra injusta, dura, larga. Y quiero recordarle a todo el mundo que esta guerra dura ya 60 años, que son exactamente, Víctor, los mismos 60 años que el mundo árabe, aunque sería más pertinente decir el mundo musulmán por razones que explicaré con posterioridad, si viene el caso, son los mismos 60 años que llevan hostigando, acosando y asesinando al legítimo Estado de Israel. ¿Tú crees? Absolutamente. Hay pruebas absolutamente empíricas de todo tipo que yo creo que no son discutibles. Son hechos absolutamente historiográficos en los que podemos entrar a debatir. Evidentemente necesitaríamos un programa, yo creo, de mucho más tiempo, pero por lo menos para pergeñar, digamos, las líneas básicas que nos ayuden o que nos ayuden a todos a entender el por qué este problema, como dice Shlomo Ben-Ami, es uno de los desafíos más grandes a los que está ahora mismo la sociedad empeñada en resolver, y parece que hoy estamos más lejos que nunca, desgraciadamente, llegar a esa solución. Juan Carlos, no sé si eres consciente de que tu postura puede ser un tanto impopular, que la mayoría, lo hemos dicho antes, la mayoría de todas las manifestaciones, no la mayoría que se han producido en Asturias últimamente, eran a favor del pueblo palestino, pidiendo a la ONU que intervenga, que detenga lo que llaman un genocidio contra el pueblo palestino, etcétera. Por eso digo que quizá tu postura pueda ser más impopular. No, somos absolutamente conscientes de ello, evidentemente. Nuestra labor es meramente didáctica y por eso utilizamos todos los instrumentos de abordo que tenemos a nuestras manos, que son básicamente el estudio profundo de la situación en todos los niveles, religiosos, historiográficos, topográficos, de todo tipo. Esas armas nos vienen muy bien porque nos ayudan a tener una comprensión objetiva y además para empatizar con el contrario, que es lo que no hacen ellos justamente. Sí somos conscientes, y si es verdad el aserto ese que dice que la primera víctima de la guerra
la primera víctima es la verdad, sí. Aquí ese aserto entra de lleno y ocurre casi siempre. La guerra de la propaganda la está perdiendo Israel. La guerra de la razón yo creo que está de parte de Israel al 100%. Además quiero matizarte ahora sí, antes no tenía demasiada importancia. Cuando se habla de genocidio, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con esas palabras, son tremendas. Para el pueblo judío mentar el genocidio es terrible, vienen de esquilmarlos, de aniquilarlos, de dejarlos a la mínima expresión. Acabaron con 2/3 de la población judía. Y el verdadero genocida, en sentido etimológico, ahora mismo no es otro que Hamás, que en la Carta Fundacional de la Organización Nacional de Palestina desde 1963, cuando se crea la organización por los caciques de la Liga Árabe, una reunión de dictadores, no eran personas democráticas las que crean la OLP, combinan, exhortan a todos los militantes a la destrucción de Israel. No consienten que Israel viva, no lo consintieron nunca. Hay una aversión, hay un odio sistemático, larvao, que es milenario, pero que cristaliza, digamos, a nivel político en 1948, el 14 de mayo, cuando la Organización de las Naciones Unidas decreta la partición de Palestina y ellos son incapaces de convivir. Tenían la mejor oportunidad de vida de tener un Estado palestino que no habían tenido nunca a lo largo de la historia. Al contrario que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo que hace es volver a su tierra, donde tienen ancladas todas sus raíces milenarias, toda la iconografía, todos los recuerdos, el idioma, recuperaron en el hebreo, hicieron en Silicon Valley, un desierto. Yo creo que es un pueblo ejemplar por muchísimas cosas, pero además tiene la razón. El pasado viernes emitimos una entrevista también donde se ponía en duda que Hamás sea una organización terrorista. Vosotros eso no lo dudáis, me imagino. A mí eso me parece, no sé quién dijo eso. De todas las formas, a mí me parece que las declaraciones, si no se apoyan en hechos objetivos, me parece que tienen un valor cero. Yo acabo de escuchar ahora mismo, nosotros nos mandan información de la Embajada de Israel, pero eso tiene menos importancia. Yo acabo de escuchar ahora mismo, hace unas horas, a Javier Solana, y le preguntaban esto mismo. La posición de la Unión Europea con respecto a Hamás es que es una organización terrorista que está encuadrada desde 2001 como organización terrorista y no son, por lo tanto, vehículos utilizables en una posible negociación. Lo que se está haciendo es con terceras personas, como se hace con todos los grupos terroristas, es una aproximación de elementos más moderados que pueden ser Egipto, puede ser Qatar y puede ser Jordania. Pero vamos, es que no, yo quedo, en fin, se puede decir de todo, evidentemente, pero hay que apoyar eso con algún tipo de argumento, saber lo que se dice. No te habilita el estar en un sitio mucho tiempo para conocer las cosas, es decir, Hamás desde el año 87, que es cuando nace, y nace además inspirado, o sea, la fuente de inspiración de Hamás la encuentra en la Hermandad Musulmana, que es una de las cosas más ayectas, que inventa además Al-Banna, que es un líder mesiánico egipcio, está integrado por grupos salafistas que son, bueno, pues la parte islámica, digamos, más dura, más radical y que proclama la destrucción del Estado de Israel y la destrucción de todo lo occidental, que ese es otro tema importante que me gustaría tratar. Porque cuando decía que era pertinente decir musulmán más que árabe, es que es el mundo musulmán el que está en contra de la civilización occidental. Mira, Víctor, yo estoy convencido, pero absolutamente convencido, de que ni Irán, ni Hamás, ni los países árabes reservan todas sus balas para Israel. No las reservan. En el momento que ese ariete, ese muro de contención fuese derribado, no van a por los demás. Existe mucha, no sé si una moda, pero sí existen sobre todo muchos jóvenes que portan el pañuelo palestino. Lo habrás visto en manifestaciones. Aquí es jordano, en realidad. Jordano. El palestino. ¿Y qué te parece ese asunto? Bueno, me parece que si hiciésemos un estudio de campo y tú le preguntas a la inmensa mayoría de la gente, es que no te saben contestar. Ese es el problema. Y ese es el drama de todo esto, que hay una desinformación tremenda. Los medios de comunicación muchas veces opinan y no informan. Y la labor didáctica es absolutamente fundamental. Lo que pasa es que es una labor sórdida, difícil. Tienes que coger a las personas casi individualmente y explicarles, por lo menos a grandes retazos, sin meterse en cuestiones mucho más densas, mucho más complejas. Hombre, una señora de 63 años, explicarle los acuerdos de Sharm el Sheikh, de los acuerdos de Oslo I, de los acuerdos de Camp David, de los acuerdos de Taba, de todas las conversaciones de Saez Ezkarat con Goliat, me parece que sobra. Porque, bueno, eso pues está bien para las personas que estamos muy metidas, muy imbuidas, muy implicadas en todo esto,
quiero decirte una cosa, yo entro en la asociación se crea en el 2004 por Daniel Mújica y Javier Barón, y yo entro por un convencimiento intelectual. Es cierto que eso se va implementando, ese convencimiento intelectual progresivamente se va materializando en una forma de colaboración más explícita, y en eso estamos ahora. ¿La asociación lleva en Asturias desde el año 2004? Lleva menos, aquí lleva 6 meses y la presido yo. Y estamos en una labor de captación de socios, y es una labor dura porque efectivamente no son buenos momentos, la gente se queda con las últimas imágenes, y las imágenes evidentemente son demoledoras, pero no saben dónde está Gaza, ni saben lo que significa, ni saben qué son los acuerdos de Roda, ni qué fueron los acuerdos de partición. Correcto, ahí estoy de acuerdo, no saben nada de eso, Juan Carlos, pero sí ven las imágenes con las que nos bombardean, si en este caso se puede utilizar la expresión, en televisión, donde hay víctimas, donde hay niños, donde hay hospitales bombardeados. Mira, yo no, vamos a ver, cualquiera que conozca la demografía de Gaza sabe que son 4.000 y pico habitantes por kilómetro cuadrado. Si esos ataques del Sahal o de la Haganá fueran efectivamente indiscriminados, el número de bajas se contarían por miles. Eso no es cierto, no se está contando la verdad tampoco. Yo lo único que digo es que la presidencia de turno ayer, Checoslovaquia, calificó los ataques de Israel de ataque defensivo. La UEO, todos los organismos oficiales consideran a Hamas una organización terrorista. Y eso es tremendo, porque cuando ETA comete aquí un atentado, automáticamente la sociedad se moviliza, y no puede ser de otra manera. Pero cuando los suicidas asesinan a 17 jóvenes en una cafetería en medio de Tel Aviv, o a 34 en un autobús, o a más de 1000 desde el primer proceso de Oslo, de una manera absolutamente salvaje y canallesca. No escucho a los Arce, que ahora salen todos los días conmovidos por televisión. Y es que esta izquierda, yo siempre lo digo, es miope, llora solo por un ojo, llora solo por el lado de Hamas. Tiene una cosmovisión en general proárabe que está vencida completamente del lado palestino, y yo creo que es un poco obscena, si me dejas. Zapatero ha tomado hoy la palabra en este asunto y ha advertido a Israel de que este no es el camino para la paz. ¿Qué te parece el papel de España en esto? Zapatero puede decir lo que quiera, pero eso son declaraciones, y la vicepresidenta en la India también. En la India tienen el problema con los musulmanes también, con Pakistán y Bangladesh y Cachemira, si es que están siempre metidos en esos líos, si es que quieren la guerra con Occidente. Evidentemente, las guerras, lo que digo, siguiendo una tesis de Robert Kagan y de Hobbes, que en fin, no son justas, nunca son justas, pero son necesarias. Y yo no creo que esto sea una guerra. Esto es que esto no es una guerra, esto es una respuesta. Vamos a ver, cuando tú estás a 50 kilómetros de radio de acción y tienes una población de más de 500.000 de personas que están siendo acosadas con más de 6.000 misiles desde 2001, que no respetan ningún tipo de acuerdo, esas cosas hay que decirlas. El 19 de diciembre es Hamas otra vez la que rompe el alto el fuego y hace absolutamente inviable. Cuando se están cerca de la paz, cuando hay acuerdos, cuando Isaac Rabin está a punto de firmar la paz con Yasser Arafat, se estallan en Haifa bombas y matan a gente inocente. Quiero decir una cosa, por eso lo del genocidio. Cuando se habla de genocidio y de asesinato, está claro quién son los genocidas y quiénes están exhortando a la desaparición de una raza. Y eso no es nuevo, pero eso nos llevaría a un debate mucho más largo, que dejaremos para otro momento, para ver cómo colaboraron ellos con los nazis, y quiénes fueron juzgados en Nuremberg y condenados por crímenes de guerra. Eso es un tema, pero muy interesante. Bueno, podremos tratarlo en otra ocasión. Por último, Juan Carlos, y por hablar de vuestra asociación, ¿cómo se ve a los judíos en Asturias y en España? Hay estereotipos, me imagino, habrá prejuicios probablemente también. Bueno. No, pero es lo de siempre, es falta de formación, falta de información. Hay estereotipos y tópicos de todo tipo. Yo sé que esto que voy a decir ahora a muchos asturianos les va a resultar demoledor, pero los últimos estudios de la Universidad Pompeu y Fabra de Genetic, que a mí me interesa eso muchísimo también, pero resulta que estaban intentando ver cómo era la última migración y cómo hace 50.000 años salen los homínidos, los que preceden luego a los neandertales, se encuentran en el cuello de botella, que a punto está de desaparecer la especie humana. Y aquí los judíos, los sefardíes, tuvieron 1000 años con nosotros. Resulta que los asturianos tenemos el porcentaje de afinidad genética mayor que existe casi en el mundo. Más del 45% de los asturianos tenemos algo en común con los judíos. Y eso habla de que los 400.000 que echaron los reyes católicos no se fueron todos. Se quedaron aproximadamente 180.000, y se conoce que en Asturias estaba muy a gusto, y los linajes se mezclaron, y muchos de nosotros tendremos miedo. Yo no tengo ningún miedo, pero algunos se sorprendería.
Si lo descubren, ¿no? Claro, no le gustaría mucho. Juan Carlos Sevilla, el presidente de la Asociación Amigos España-Israel. Ha sido muy agradable la charla. Pues encantado, Víctor. Yo lo único que quiero dejar en el aire, flotando como idea seminal, troncal, es que mientras la desgracia es que los palestinos están regidos por un grupo terrorista, Israel es un Estado de Derecho, un Estado moral y con una democracia absolutamente equiparable a las democracias más avanzadas de Occidente. Bueno, pues estaremos de acuerdo o no, pero en todo caso hemos dejado que expreses, como lo han hecho otras personas a lo largo de esta televisión, en cualquier momento, tus opiniones. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues muchas gracias a ti, Víctor. Desde Oriente, precisamente, los Reyes Magos están a punto de iniciar la noche de mayor trabajo en todo el año. Pero antes de ello, lo cierto es que durante el día tampoco han parado. Han estado recorriendo diversas ciudades y atendiendo las últimas consultas de los niños que han acudido a verlos, en el caso de Oviedo, en Trascorrales. Los Reyes Magos de Oriente, a punto de iniciar la noche más esperada del año para miles de niños, han apurado a esta jornada, precisamente con los más pequeños, conscientes de que un 16% de los asturianos dejan los regalos para el último día y para facilitarles el trabajo a los más rezagados. En Oviedo han pasado la mañana en Trascorrales atendiendo las últimas peticiones de los niños, poco antes de que esta noche comiencen a recorrer miles de hogares cargados de regalos. Los niños asturianos les han jurado que han sido muy buenos este año y a continuación han formulado sus peticiones para esta noche. Little Big Planet, el Rayman Rabbids y el My Six Kingdom. ¿Te portaste bien? ¿Te lo traerán todos? Sí. Es un submarino rojo. ¿Te portaste bien? ¿Te lo traerán? Pues sí. ¿Te portaste bien este año? Sí. Una bicicleta, libro. Los ayudantes de los Reyes, también presentes en este acto de Trascorrales, aseguran haber tomado buena nota de todo, por lo que se espera que, a pesar de la crisis que también afecta a los Reyes Magos, se cumplan los deseos de todos los que en esta era de la electrónica aún siguen creyendo en los Reyes. Tiempo ya para los deportes en este día, en esta noche de Reyes, hablando de un Real Sporting que a buen seguro le podría pedir en esa carta a los Reyes Magos una mejora en la defensa, en la línea defensiva. Ayer caía el Sporting por 1-0 ante el Málaga. Los rojiblancos no realizaron un buen partido, sobre todo, como digo, en defensa, y lo pagaron con la primera derrota del año. Ahora toca pensar ya en el compromiso de la Copa del Rey del próximo miércoles ante el Valladolid en el Molinón. Un gol de Lolo en el minuto 33 de la primera parte al saque de un córner le dio los 3 puntos al Málaga. El Sporting no estuvo acertado en un encuentro en el que le faltó remate. Los minutos finales fueron de acoso sobre la portería andaluza, pero sin fruto, tras una primera mitad igualada especialmente hasta el gol y una segunda en la que los locales trataron de sentenciar al contraataque. Mal partido y mal resultado para el Sporting, que comienza el año con derrota. De todas maneras, no hay demasiado tiempo para las lamentaciones, porque el miércoles hay una nueva cita, en este caso con la Copa del Rey. Preciado recupera efectivos, aunque tendrá que valorar las incorporaciones a medida que se vayan desgranando los encuentros de Liga y Copa en un apretado mes de enero. Diego Camacho se entrena con normalidad y tras la rotura fibrilar de grado 2 en el bíceps que sufrió está a la espera de recibir el alta médica. El alta tras el partido de sanción que le retuvo en Gijón la tienen también Carmelo y Matabuena, otros dos jugadores con los que puede volver a contar esta semana el técnico cántabro. También se confía en que no tenga problemas Iván Hernández, que entrena con prudencia tras la contusión en un gemelo que sufrió y que preventivamente le dejó fuera de la convocatoria en Málaga. Queda la duda de Quique Mateo, que se recupera de un drenaje por un quiste al que fue sometido en la zona sacra. El murciano trabaja con Lorenzo del Pozo, al igual que de Lucas, que tiene una sobrecarga de aductores y está a la espera de concretar su futuro. Michel, por su parte, al regreso de Málaga realizó un trabajo específico por sus problemas lumbares, además del regenerativo que protagonizaron cuantos tomaron parte en el encuentro de la Rosaleda, mientras que Andreu prosigue con su labor de fortalecimiento muscular y Cuellar su convalecencia a la espera en breve de iniciar los primeros ejercicios de rehabilitación.
Seguimos todavía en el capítulo futbolístico, pero ahora en la tercera división, en el Real Oviedo, que empezó el año como acabó el anterior, es decir, sumando una nueva victoria ante el Caudal y elevando su número de triunfos consecutivos hasta 16. Los azules no parecen tener rival esta temporada y siguen aumentando distancias con sus más inmediatos perseguidores. El Real Oviedo venció por 2-0 al Caudal de Mieres en su primer compromiso del 2009, gracias a dos certeros cabezazos de Cervero, uno en cada mitad. El conjunto de Raúl González, que ya lleva 16 victorias seguidas, aventaja en 15 puntos al Llanes, segundo clasificado. El conjunto oviedista impuso un fuerte ritmo desde el primer minuto, gracias a una rápida circulación de balón en la parcela central y a las numerosas jugadas por banda. Tras el nuevo triunfo cosechado, los azules volvieron esta mañana a los entrenamientos, como viene siendo la tónica habitual. En el primer ensayo de la semana, el cuerpo técnico dividió a su plantilla en dos grupos. Por un lado, los futbolistas que disputaron más minutos ante el conjunto mierense realizaron un trabajo regenerativo que consistió fundamentalmente en ejercicios en el gimnasio y carrera continua. Por el otro, el resto de los jugadores completaron una sesión más exigente, que se prolongó durante casi 2 horas y media y que iniciaron en el gimnasio y posteriormente continuaron en el campo, donde ya entraron en contacto con el balón para realizar distintos ejercicios técnicos y un partido en terreno reducido. En cuanto al capítulo de lesionados, Jorge Rodríguez, Mario Prieto y Sergio Villanueva recibieron tratamiento médico en la clínica. La plantilla tiene mañana martes jornada de descanso, regresando el miércoles a los entrenamientos. Cerramos ya la información deportiva en el día de hoy hablando de Fernando Alonso, porque el piloto asturiano ha sufrido este domingo un pequeño susto cuando se disponía a regresar a España de sus vacaciones navideñas en Kenia. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 vio como la maniobra de despegue del jet privado en el que iba a viajar tuvo que ser interrumpida después de que una de las alas del aparato chocara contra un edificio de control del aeropuerto Kenyatta. Al parecer, el avión acababa de salir del hangar dispuesto a encarar pista cuando una de sus alas dio contra uno de los edificios del aeropuerto, lo que obligó al piloto a abortar el despegue. Todo quedó en un pequeño incidente para Fernando Alonso y para su esposa Raquel del Rosario, que viajaban acompañados de la hermana y el cuñado de esta. Ahora Alonso se encontraba de vacaciones en Kenia, invitado por Flavio Briatore, el patrón de Renault. El italiano posee en el país africano un impresionante resort en el que Fernando Alonso y compañía habían pasado el fin de año. Los cuatro tuvieron que retrasar su vuelta a España hasta este lunes como consecuencia del percance, esta vez a bordo del avión privado del propio Briatore. La jefa de prensa de Renault asegura que el suceso quedó tan solo en un pequeño susto y que el piloto y todas las personas que iban en la avioneta salieron por su propio pie del aparato. Desde el entorno de Alonso también se restó importancia al incidente al producirse este con el aparato todavía en tierra. La ola de frío llega y se puede apreciar ya en el mapa con nieve. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes, día 6 de enero, Día de Reyes en Asturias, cielos de muy nubosos a cubiertos con intervalos nubosos hacia el suroeste y precipitaciones débiles a moderadas más probables en el litoral. La cota de nieve va a ir en descenso hasta llegar incluso a alcanzar el litoral a partir del final de la tarde. Y eso va a hacer que las temperaturas bajen en ligero descenso, más acusadas más acusado en el caso de las máximas, y con heladas débiles a moderadas en el interior y viento de componente norte flojo, pero muy frío. Así que abríguese porque llega esa ola de frío, una más en los últimos meses, como regalo de Reyes. Gracias por la atención prestada. Mañana no estaremos aquí, pero ya saben que pueden seguir informándose a través de nuestra página digital. Hasta mañana.